Ministerio Pastor Hugo Alfonso Montesinos presenta el mensaje de Dios. Génesis capítulo 26, versículo 17 al 25. Siga la lectura y compártala con quienes, por supuesto, no tienen una Biblia. Leo la palabra del Señor y lo hago en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. E Isaac se fue de allí y acampó en el valle de Gerar y habitó allí. Y volvió a abrir Isaac los pozos de aguas que había abierto en los días de Abraham su padre, y que los filisteos habían cegado después de la muerte de Abraham, y los llamó por los nombres que su padre los había llamado. Y hallaron allí un pozo de aguas vivas. Los pastores de Gerar riñeron con los pastores de Isaac, diciendo: el agua es nuestra. Por eso llamó el nombre del pozo Esek, porque habían altercado con él. Y abrieron otro pozo y también riñeron por él, o sobre él, y llamó su nombre Sitna. Y se apartó de allí y abrió otro pozo y no riñeron sobre él, y llamó su nombre Rehobot. Y dijo: porque ahora Jehová nos ha prosperado y fructificaremos en la tierra. Y de allí subió a Beerseba, y se le apareció Jehová aquella noche y le dijo: yo soy el Dios de Abraham tu padre, no temas, porque yo estoy contigo y te bendeciré y multiplicaré tu descendencia por amor de Abraham mi siervo. Y edificó allí un altar e invocó el nombre de Jehová, y plantó allí su tienda, y abrieron allí los siervos de Isaac un pozo. Abraham no fue llamado el padre de la fe porque sí nada más, sino fue llamado así porque Abraham tuvo encuentros poderosos con Dios. Abraham constantemente se encontró con Dios. Dios le habló a Abraham muchas veces. Y de esta manera entonces Abraham, en cada encuentro que tenía con Dios, marcaba ese encuentro, ya sea con un altar el cual él mismo edificaba y ponía las piedras y traía la leña y sacrificaba ahí a Jehová un holocausto, o cavaba en ese lugar donde se encontraba con Dios un pozo él mismo. Constantemente Abraham, en cada situación y en cada momento que tuvo un encuentro con Dios, Abraham lo marcaba, ya sea con un pozo o con un altar. Dios siempre le daba a Abraham la revelación o le hablaba de algo especial, de lo que él quería que Abraham hiciese. Recuerde que Abraham tuvo que salir de una familia, tuvo que salir de Ur de los Caldeos y dejar su parentela e irse a la tierra que Dios le iba a mostrar. En otras palabras, término corto, podríamos decir que Abraham pagó un precio por la bendición que Dios le iba a entregar. La bendición de Dios no le llegó como por arte de magia o por la suerte. No fue rifada la bendición de Abraham, sino sencillamente Dios le pidió a Abraham que renunciara a algo en su vida para poder él bendecirlo, para poder él engrandecerlo. Entonces este hombre escogido de Dios, este hombre llamado por Dios, debía marcar una nueva tendencia, la cual lamentablemente se había perdido. Si usted mira en el registro de la Biblia,
desde Abraham hacia atrás se había perdido algo importantísimo dentro de los hombres y las mujeres que existían en ese tiempo. Por eso Dios llamó a Abraham. Se había perdido la búsqueda del Señor Dios Todopoderoso. Ya la gente no estaba buscando a Dios. Incluso ya habían dioses paganos por todas partes y la gente no estaba buscando a Dios. Por tanto, Dios decide llamar a un hombre para que le buscara a él. Para que de esa manera él marcara una tendencia y todos los hombres de ahí en adelante pudieran heredar de una u otra manera, de esa forma lo puedo poner, heredar la manifestación de Dios y al mismo tiempo el deseo de levantar un altar o cavar un pozo cuando esa persona, cuando ese hombre, cuando ese pueblo tuviera una experiencia con Dios. Por lo tanto, Abraham comienza a hacer esto para marcar tendencia. Entonces, marcando un pozo o haciendo un pozo, levantando un altar, dejándolo allí para constantemente ofrecer sacrificio a Jehová, significaba que la generación futura vendría a ese lugar y vería: este es el pozo que hizo mi padre Abraham, en donde Dios se le presentó, en donde Dios le habló, en donde la manifestación de Dios estuvo. Este es el altar que Dios levantó cuando mi padre Abraham llevó el sacrificio a Jehová, y en este lugar Dios le dijo tal y cuales cosas. Entonces la generación futura tendría como marca o de alguna u otra manera recordatorio de ese encuentro poderoso que Abraham había tenido con el Dios Todopoderoso. Y eso marcaba también algo importante, que todas las generaciones futuras podrían tener un encuentro con el Dios de Abraham, tener un encuentro especial con ese Dios que Abraham también había encontrado y había recibido algo especial de él. Era en memoria de aquel que tuvo que pagar el precio primero para recibir la bendición de Dios. En memoria de aquel que tuvo que tomar decisiones en su vida para poder recibir la bendición del Señor y que venció recibiendo esa bendición. No podemos dejar de mirar hacia atrás y observar a nuestros primeros padres espirituales que pagaron un precio por la bendición que ellos recibieron. Y no tan solo la bendición que ellos recibieron, sino que ellos mismos trajeron como herencia a nuestra vida esta bendición que nosotros hoy tenemos. Puedo explicarlo así. Ellos, nuestros padres, oraron, y ese mismo espíritu regó la tierra con lágrimas. Y lo puedo plantear de esa manera. La Biblia dice: los que con lágrimas sembraron, dice, con regocijo segarán. O sea, ellos clamaron, escúcheme bien, por una manifestación de Dios sobre nuestra tierra y sobre las naciones y sobre nuestra vida, sobre todo hombre, sobre todo joven, sobre toda mujer, sobre todo anciano, sobre todo hombre. ¿Para qué? Para que fuesen libres. Y no podemos olvidar que aquellos intercedieron, aquellos ayunaron por días, largos días, diciendo: Señor, haz algo. O sea, toda la bendición que nosotros tenemos hoy, de la que disfrutamos, al reunirnos, al congregarnos, al cantar, al alabar a Dios, al exaltar el nombre del Señor, es una herencia que nos han dejado. Es una herencia que no hemos ganado nosotros. Es una herencia que nos han regalado, que nos han entregado. Si miramos la vida de Isaac y vemos en realidad el contexto bíblico que leíamos, nos damos cuenta que Isaac llega a los terrenos o el territorio donde su padre había tenido encuentros con Dios. El problema era que Isaac no había tenido ningún encuentro con Dios. Y todo lo que su padre Abraham tenía le fue heredado a Isaac. Todas las posesiones, todo lo que Dios le había dado a Abraham era también para su hijo Isaac. E Isaac estaba disfrutando de la herencia de su padre. Estaba disfrutando de la comodidad que su padre le había dejado. Estaba disfrutando de la opulencia o de la riqueza que su padre le había dejado. Pero a él no le había costado absolutamente nada. Si miramos esa realidad hoy día, yo preguntaría: ¿cuánto le ha costado la bendición de Dios a usted?
¿Cuánto le ha costado el que Dios lo bendiga como lo ha bendecido? ¿Cuánto le ha costado lo que tiene hoy día en su vida espiritual? ¿Cuánto le ha costado? Quizás usted podría decir con mucha sinceridad: la verdad, pastor, no me ha costado nada. Y yo creo que es la misericordia de Dios, dice usted. Y así es, esa es la pura verdad. Hemos heredado algo que no nos ha costado nada. Entonces hoy estamos empezando a ver gotas de avivamiento. Sí, es verdad, gotas de avivamiento. Nosotros que somos las generaciones futuras, las generaciones que están recibiendo los beneficios del sacrificio de otros, del esfuerzo de otros, del esmero de otros, de la consagración de otros, de la búsqueda de otros. No olvidemos a quienes abrieron la brecha para que nosotros estuviéramos aquí hoy día. No olvidemos a quienes se esmeraron para que nosotros recibiéramos el mensaje. Tenemos que imitar su actitud, tenemos que imitar sus hechos. Ahora Isaac, el hijo de Abraham, representa sin lugar a dudas a la segunda generación. Aunque también, escúcheme bien, en la Biblia es un tipo de Cristo. Lamentablemente Isaac había heredado todo lo de su padre y él no le había costado absolutamente nada. Ahora, si vemos esta situación, es interesante ver que este joven no pagó el precio de nada de lo que tenía, porque su papá fue el que oró, su papá fue el que buscó a Dios, su papá fue el que obedeció a Dios, su papá fue el que recibió la promesa. Abraham experimentó el poder de Dios, escúcheme bien. Porque su vida, su alimento diario, su vitalidad, y lo puedo añadir de esta manera, estaba en la presencia del Señor. Miremos esta realidad. En cambio, su hijo simplemente tomó como algo común lo que estaba recibiendo de parte de su padre como herencia. Isaac estaba contento con la abundancia que había recibido de su padre y se sentía feliz por haber tenido un papá como Abraham. ¿Quién no se siente feliz cuando uno sabe que su padre fue un gran hombre de Dios? Qué gran hombre de Dios era mi padre. Y algunos son felicitados. ¿Qué padre tienes? Oye, fue tremendo tu padre, fue un hombre de Dios, yo lo conocí, extraordinario hombre de Dios. Y él dice gracias, muchas gracias, como si él fuera algo. Yo no sé si entiende lo que trato de decirle, hermano. Entonces, Abraham había pagado el precio, pero Isaac no había tenido su encuentro de poder con Dios. Isaac no había tenido ese encuentro con el Señor. Simplemente había heredado los beneficios. Había heredado todo. Y ahora, en un momento de su vida, comienza Isaac a tener problemas. Comienza Isaac a tener conflictos. Llega a la tierra donde su padre había estado, donde había heredado de parte de Jehová. Y comenzó Isaac y sus criados a destapar, dice, los pozos que su padre había cavado. No que él había cavado, sino su padre había cavado, los cuales eran testimonio del encuentro con Jehová. Y ahí comenzó a cavarlo y empezó a tener problemas con los filisteos, con la gente de allí. Comenzó a tener problemas porque ellos habían cerrado esos pozos después de la muerte de Abraham. Y allí comienzan entonces a tener los conflictos en la ciudad llamada Gerar. Ahora, cuando los siervos de Isaac cavaron, dice, en el valle y hallaron allí un pozo de aguas vivas, los pastores de Gerar riñeron con los pastores de Isaac diciendo: el agua es nuestra. Esta agua es nuestra, dijeron ellos. Ahora fíjese esto. El papá de Isaac, que era Abraham, había tenido un poderoso encuentro con Jehová y había cavado los pozos como señal de que Dios había estado con él. Como señal de que Dios había estado con él. Pero cuando su hijo tuvo una lucha y una dificultad, ¿qué hizo? Mandó a sus siervos a que cavaran los pozos. No lo cavó él. Mandó a sus siervos. Abraham era el que cavaba el pozo. Abraham era el que levantaba el altar. No sé por qué siempre estamos mandando a los demás que hagan lo que nosotros tenemos que hacer. Escuche bien, hermano querido. Cavaron los pozos los siervos de Isaac. En otras palabras, Isaac no estaba experimentando el poder de Dios.
sino que él estaba diciendo, en otras palabras, ustedes solucionen mi problema, ustedes arreglen mi problema. Es como la gente le dice, ayúdeme a orar, ayúdeme a orar, solucióneme mi problema. Pastor, yo quiero que usted ore por mí porque yo tengo un problema. Pastor, yo quiero que ore por mí porque yo tengo una dificultad. Ayúdeme a orar. Y así lo hace Isaac, porque no había tenido un encuentro poderoso con Dios. No sabía cuál era el poder de Dios, no entendía absolutamente nada de eso. Entonces, ustedes deben solucionar mi problema, le decía a los siervos. Y cada vez que había más problemas, más riñas y más situaciones difíciles, él se apartaba más de la situación y trataba de que los siervos lo solucionaran. Ahora, hermanos, una de las cosas que a mí me ocupa y me llama la atención y me causa inquietud es que el Señor, para enseñarles a ellos, ¿me entiende? Para enseñarles a ellos, traía estos problemas para que ellos buscaran de Dios. A veces usted tiene problemas. ¿Cuántos tienen problemas aquí? ¿Para qué cree usted que tenemos problemas? ¿Para qué piensa usted que tenemos problemas? ¿No será que Dios está tratando de llamar nuestra atención? ¿No será que Dios está tratando de que nosotros comencemos a mirar hacia arriba y dejemos de mirar hacia afuera, hacia los lados? ¿No será que Dios quiere que tengamos un encuentro personal con Él? Que sepamos realmente quién es Jehová y quién es Dios. Que dejemos entonces nuestra posición de recibir solamente y comencemos a buscar nosotros mismos el pan de cada día. Si nosotros mismos no hemos podido, y lo pongo así, no hemos podido aprender y no hemos podido tener una experiencia real con Dios, entonces no podemos hablar del poder de Dios. No podemos siquiera saber si Dios es poderoso o no. Aunque la Biblia lo diga, no podemos siquiera decir que Dios es poderoso porque no hemos tenido una experiencia con ese Dios de poder. No podemos hablar de la vida victoriosa de Cristo o en Cristo porque no hemos tenido una vida victoriosa en Cristo. No podemos hablar de la fe y de la obra milagrosa de la fe si nosotros no hemos experimentado una obra de fe y una obra milagrosa en nuestra vida. Si usted mismo no experimenta lo que vio en otro, lo que otros hablaron, lo que otros vivieron, entonces usted nunca podrá entender lo que es Dios para su vida. Porque hoy día pasamos hablando de las cosas que otros han vivido. Y pasamos hablando de Pedro, de Juan, de Pablo, de todos los apóstoles. Y comenzamos a hablar de los hombres de Dios de antaño, de 100 años atrás, de 50 años atrás, de 20 años atrás, de 10 años atrás. Pero nuestra vida no ha experimentado absolutamente nada. Nos hemos llenado de historia y nos hemos llenado de hechos de otras vidas. Y nosotros no hemos experimentado absolutamente nada. Nos gozamos y nos regocijamos porque alguien fue usado en el pasado, pero nosotros no hemos sido usados. Nos gozamos y nos regocijamos y cantamos cánticos de alabanzas porque otros Dios usó, pero nosotros Dios no nos ha usado. Yo les desafío, hermano, a cada uno de ustedes, a tener un encuentro poderoso con Dios. No que te cuenten la historia que Dios es poderoso, no que te digan que Dios es grande, no que te digan que Dios puede hacer algo extraordinario, sino ten tú un encuentro poderoso con Dios. Quizás te pregunta cómo, cuándo, de qué manera, pastor, cómo lo puedo hacer. La única manera es buscando esta semana en ayuno y oración al Señor. No hay otra manera, hermano. Vas a tener que buscar de Dios para poder tener de Él, para poder recibir de Él algo directo en tu vida, no lo que Dios le entregó al otro. Porque seamos honestos y sinceros, a veces nos gozamos cuando Dios toca a alguien allá. ¡Oh, qué lindo! Gloria a Dios, qué lindo estuvo el culto, fue una bendición, una presencia de Dios maravilloso. Y la sentiste tú. No, pero el hermano, ¿cómo se gozó? Nos gozamos de lo que recibe otro, nos alegramos de lo que otro fue bendecido, nos gozamos cuando Dios hizo un milagro en otro, nos alegramos cuando Dios solucionó el problema de otro y tenemos la esperanza de que algún día caiga la bolita también para nosotros y nos diga: ahora te toca a ti, ahora te toca a ti. Esto no es por arte de suerte, esto es por búsqueda, esto es porque le buscamos a Él y porque queremos tener algo especial con el Señor. Aleluya.
No nos queda otra opción, hermanos, sino que encerrarnos a orar y pedir a Dios de su misericordia y de su ayuda. Ni siquiera pedirle a Dios: Señor, te busco para que me uses. No. Te busco para que hagas milagros a través de mí. No. Vas a tener que humillarte ante Dios y decirle: Señor, te busco porque si no te hallo me muero. Te busco porque te necesito. Te busco porque sin ti no hay vida para mí. Te busco, Señor, porque me estoy secando. Pero como todos buscamos solamente su gloria, no, Señor, te busco para que me uses. Úsame, Señor, úsame para tu gloria. Y nada más, hermanos, no necesitamos que Dios impacte nuestra vida. No para que se glorifique tan solo a través de nosotros, sino para que nuestra vida sea fortalecida y levantada. Aleluya. Si miramos hacia atrás, hubieron muchos que pagaron el precio, hermano, para que tú y yo estuviéramos aquí. Y te lo digo con toda honestidad, cuánta gente oró. Yo recuerdo a mi madre, cómo oró por mí, hermano. Una mujer que la veía orar constantemente, y cada vez que yo me introducía en su pieza para escuchar qué estaba haciendo, ahí estaba nombrándome. Y a veces creemos que estamos aquí porque Dios me amó tanto a mí, no, es que es tan bueno el Señor conmigo, es que el Señor sabía que yo tenía que estar aquí porque le hago falta. Mentira. Tú estás aquí porque otros se esforzaron. Tú estás aquí porque otros pagaron el precio. Tú simplemente has heredado la bendición que otros pudieron ganar de parte de Dios. Aleluya. Piénsalo por un momento, hermano. Ellos se encerraron derramando lágrimas que fueron grandemente usados para que algo pasara hoy día en nuestras vidas. ¿Me estás oyendo? ¿Cuánto nos sentimos orgullosos y felices de hombres de Dios que conocemos que pagaron un precio? Hombres que llegaron hasta el final y pagaron un precio, y cómo Dios los usó. Y cómo experimentaron la presencia de Dios y nada los detuvo y nada los derrumbó, nada. Hoy día lo único que vemos, cada vez más creyentes, vemos a gente que alaba a Dios con una dinámica extraordinaria. Cantamos, alabamos, glorificamos, exaltamos. Isaac decía: yo soy dueño de todo esto porque mi padre me lo heredó. Esto es mío porque mi padre me lo dio. Yo heredé todo. Pero Isaac no había tenido un encuentro de poder con Dios. Y como muchos aquí nunca han tenido un encuentro de poder con Dios. ¿Por qué se descarría la gente? ¿Por qué se aleja de Dios? ¿Por qué se pierde? ¿Por qué? Porque nunca han tenido un encuentro de poder con Dios. Porque no buscan a Dios, porque no se consagran. Pasas 3 meses en la iglesia, te descarrías otra vez. Vuelves otros 2 meses y te vuelves a descarriar. ¿Por qué? Porque nunca antes has tenido un encuentro real con Dios. Y escúchame bien, hermano, yo no quiero ofenderte, pero la realidad es esa. Si tú piensas que estamos bien, no estamos bien. Te preguntaría ahora mismo: ¿cuánto tiempo dedicaste hoy día a la oración? ¿Cuánto le dedicaste a la oración al Señor? Hay algunos que apenas se levantaron de carrera, hermano, para llegar aquí. No has orado nada. ¿Y qué quieres? ¿Que Dios derrame gloria? ¿Y que Dios derrame poder? Y luego vienes y culpas al pastor y dices: ¿qué le pasó al pastor hoy día? No fue como el otro culto, no fue unción, no fue poder, no sé qué pasó. Otros llegan al segundo culto reclamando que el segundo culto es un poco más débil en lo espiritual. Pero si tienen toda la mañana para orar, aprovecha de orar y luego llega el segundo culto ungido. Pero llegan como que de aquí tiene que emanar todo, cuando en realidad tenemos que tener un encuentro personal con el Señor, un encuentro de poder, saber que Dios es real, no porque alguien lo grita, no porque alguien lo dice, sino porque yo lo he experimentado en mi vida. Aleluya. Ese es el problema de mucha iglesia hoy día. Hemos heredado todo, pero no hemos tenido ese encuentro de poder. No hemos experimentado el poder de Dios que marque nuestra vida, que marque nuestro ser, de tal manera que podamos dejar una memoria a la generación siguiente, hermano.
¿Qué tenemos para dejarle a la generación siguiente? Historias. ¿Historias de quién? Historia de los que vinieron antes que nosotros. Juan Wesley. Claro que sí. Tenemos que hablarle de Spurgeon, el príncipe de los predicadores. Tenemos que hablarle de otros hombres tremendos en antaño y dejarles esas historias. Tomen ustedes para que lean de eso en el siglo tanto. Miren lo que pasó. Tenemos que dejarle nuestra historia. Tenemos que contarle a los nuestros, a nuestra próxima generación, que hemos tenido un encuentro personal con Dios. Oh Dios. Que este año, hermano, sea tu meta eso. Ponte como meta eso en tu corazón. Que puedas decir: Dios me habló a mí también. Lo viví. Yo también pagué el precio. Y también tuve que morir a cosas de la carne para recibir la bendición de Dios. Porque lo más importante aquí es conocer a Dios, hermano. Por fin vemos a Isaac, que después de todos los problemas que tuvo, aprendió y abrió su propio pozo. Él abrió su pozo. Él entendió. La bendición no le brotó a mi padre así. Él pagó el precio. Él cavó los pozos. Él levantó los altares. Entonces por fin aprendió Isaac y dice que abrió su propio pozo y entendió que él debía tener su propio encuentro con Dios. Y lo marca allí la Biblia donde lo leíamos. Dice que allí Dios le aparece, Dios le habla a Isaac y le dice: te bendeciré. No te agarres de la palabra que Dios le entregó a otro. Tiene que dártela a ti el Señor. A ti tiene que hablarte. Señor, no me interesa lo que le dijiste al predicador tanto. Yo quiero que me hables a mí. Mira un poco aquí. Mira un poco. Abraham, Isaac, Jacob. Abraham es la primera generación. Segunda generación es Isaac. Jacob la tercera generación. Esa fue la tercera generación. Y este hombre era el nieto de aquel que abrió brecha. Entonces miremos aquí. El nieto no solo no hizo nada, hablando de Jacob, sino que desconocía todas las cosas, escúcheme bien, que su padre y su abuelo habían hecho. Desconocía totalmente todo y se alejó. ¿Y cómo terminó? Dice, terminó siendo un hombre engañador. ¿Me estás oyendo, hermano? Y materialista. Abraham, todo lo que consiguió se lo dio Dios. Pero Jacob, todo lo que obtuvo fue a través del engaño y la astucia. Hay gente que dice: no, Dios me lo ha dado. No, astuto, engañoso. Hay algunos que disfrutan de una bendición, pero no es de Dios, es de su astucia, de su engaño. Discúlpame que sea fuerte en esto, pero es una realidad. Dios no te ha bendecido. Es tu astucia, es tu engaño. Entonces Jacob siempre vivió en conflicto, enredado en problemas. ¿Sabe cómo termina la historia de Jacob? Cuando miramos la Biblia, el astuto engañador se va, dice, a vivir a la casa de Labán. ¿Cuántos han oído hablar de Labán? Uno más astuto que él. Labán era más astuto que él. Porque cuando tú eres obstinado en hacer lo tuyo, hacer las cosas a tu manera, a tu pinta, escúchame bien, Dios te pondrá un Labán enfrente para hacerte agachar el moño, hermano. Y eso siempre lo va a hacer Dios. Así que, ¿qué es lo que hacía esto? Labán era el doble de astuto de lo que era Jacob. Y después de mucho tiempo de tener esa vida, escúchame bien, esa vida, tenía que encontrarse con Esaú, su hermano. ¿Recuerdas que Esaú lo quería matar? Cuando supo que su hermano lo estaba esperando, envió a sus siervos con dinero, le mandó plata, le mandó siervos, le mandó con joyas, a ver cómo le calmo la ira a este, para que no me mate. Entonces, él es un tipo
del que todo lo quiere arreglar, escúcheme bien, con la mente, con la inteligencia humana, con el materialismo, en vez de apelar a Dios y pedir ayuda a Dios. Él dijo: mi hermano me está esperando, me va a matar, me odia, así que voy a ver cómo manejo la cosa, cómo le cambio el carácter a este. Todo con la sabiduría humana. Esta tercera generación está totalmente en la carne. Por eso te digo que es delicado, hermano. ¿Qué hizo Abraham? Abraham era una generación netamente del Espíritu. La segunda generación, que era Isaac, no sé cómo llamarle, término medio entre espíritu y carne, andaba así, pero a rajuñones, hasta que pudo aprender. Qué bueno que aprendió. Pero esta tercera generación estaba en la pura carne, hermano. Y tú piensas: yo nunca me voy a desviar, yo nunca me voy a alejar del Señor, yo nunca me voy a apartar de Dios. No, yo nunca voy a apartarme del Evangelio, yo siempre voy a estar ahí. Hay gente que me ha dicho: ni con carabineros me saca de aquí, no tengo para qué traerlos, se van solos. Increíble la gente obstinada, gente que a veces piensa que ellos son los que dominan la situación, cuando el único que domina todo es Dios. El único que necesitamos en nuestra vida es Dios para poder hacer lo que debemos hacer. Aleluya. Mire lo que sucede aquí. Mire lo que sucede. Jacob desconocía el poder divino. No solo no había tenido un encuentro con Dios, sino que su moral cada vez estaba peor. Y ante los conflictos que tenía, esos conflictos de la mente, del corazón, cuando Jacob se queda solo, porque manda a todos sus siervos y a su esposa que se van con sus hijos. ¿Sabe lo que le pasa cuando él se queda solo? Se encontró con Dios. Y yo diría mejor, ni siquiera que se encontró, Dios lo encontró. Por fin te pillé solo. Por fin te pillé solo, guachito. Hay algunos que Dios lo anda buscando hace tiempo, pero no los puede pillar solos, hermano. No se hallan solos, siempre tienen que andar acompañados del yunta, del compadre, del amigo, de la comadre, del cuñado, de la cuñada, del hermano, de la hermana, del tío, del abuelo y de toda la familia, y siempre acompañado. Nunca anda solo. Dios dice: déjenlo solo un ratito, déjenmelo solo. Déjenmelo solo un ratito, dice. Entonces aquí cuando Jacob queda solo, ¿sabe lo que le pasa? Se encuentra con Dios. Y Dios le dice inmediatamente: ¿cómo te llamas? Inmediatamente le pregunta el nombre. ¿Cómo estás si te pregunta el nombre a ti el Señor? ¿Cuál es tu nombre?, le dice Dios a través del ángel. Ahora, él no quiere decir su nombre porque ya sabe el significado que tiene su nombre. Estafador. ¿Qué significa su nombre? Engañador significaba Jacob. Y luchó con Dios, dice, y el Señor le rompe su cadera. O sea que la cosa no le fue fácil, hermano. Algunos vienen a la iglesia y dicen: vengo por la bendición del Señor, pastor. 5 minutos y dicen: aleluya, me tocó, ya me bendijo el Señor. Te voy a creer. Te voy a creer. Te vas de aquí, hermano, y en la pura carne sales para allá. Nada de Dios, hermano. No has tenido ningún encuentro con Dios. Si tú crees que porque saltaste un ratito, porque lloraste un ratito, porque te cayeron unos lagrimones de cocodrilo, porque viniste a llorar la pena o viniste aquí a llorar los problemas, piensas que Dios te tocó. ¡Nada! Eso no es así. Entonces aquí Jacob le fue tocado en su cadera, se le rompió el Señor, lo dejó rengo, cojo, como queramos llamarle. La historia cuenta que cuando tuvo ese encuentro con Dios, Jacob, Él lo tocó poderosamente. Dios lo tocó poderosamente. El corazón de Jacob cambió y ya no se llamó más Jacob, sino que Dios le cambia el nombre y le llama Israel. O sea, Dios le había vencido y ya no dependía de su astucia. Sería bueno que Dios nos venciera para ya no depender más de lo que nosotros dependemos. A ver, ¿qué harías si no dependes de tu sueldo? ¿Qué harías si no dependes de tu familia? ¿Qué harías si no dependes de tu casa, de tus cosas? ¿Qué harías si no dependes de eso? ¿Qué harías? ¿Qué harías? Agarras una pistola y te pegas un tiro. Porque eso es lo que hace la gente cuando no tiene dependencia de Dios.
Porque todas las cosas materiales, lo que poseemos, es lo que nos da la alegría, o es lo que nos da el regocijo, o lo que nos da la forma de vida. Pero no sabemos y no entendemos que Dios es todo para el hombre y para la mujer. Que cuando Cristo está en la vida del hombre y la mujer, no hay otra cosa más importante que Cristo Jesús. Ahora, una de las cosas que debemos aprender con esto que le pasó a Jacob, que Dios lo había vencido, la enseñanza que podemos rescatar de aquí es que no tenemos que esperar, ni debemos esperar que Dios nos dé duro para que lo conozcamos. Te lo digo, te lo repito de nuevo. No debemos esperar que Dios nos dé duro para que lo conozcamos, porque algunos somos más porfiados que esos monos porfiados. Una y otra vez Dios ha tratado de ministrar nuestra vida, de tocar nuestra vida, pero nosotros siempre nos escabullimos. ¿Te has fijado que aquí Dios comienza a fluir, comienza a manifestarse, y cuando ya va cerquita tuyo, porque uno se da cuenta si va tocando así, y de repente va cerquita y te corres? Te corres porque no quiero que me toque el Señor, porque lo que pasa es que cuando Dios me toca, yo me pongo generoso. Cuando Dios me toca, yo me pongo amable. Cuando Dios me toca, yo me pongo cariñoso. Cuando Dios me toca, yo ya no puedo ser así cuidadoso con lo que tengo. Hay gente que está más preocupado de lo que puede perder si Dios lo toca, que lo que puede ganar si Dios lo toca. Pasamos la vida en eso. ¿Te das cuenta? Yo me doy cuenta, yo observo, yo miro, hermano querido, cuando venimos al momento de la ofrenda. ¿Tú crees que todos pasan con gozo como algunos? No, algunos vienen con gozo, con alegría a ofrendar. Otros pasan con una cara larga, hermano, que no se la pueden. Dice, otra vez están pidiendo ofrenda aquí. Yo no sé por qué. Si vinimos a alabar a Dios, ¿por qué tienen que pedir plata? O sea, que cobran para que Dios lo toque a uno. Empiezas a hacer una cantidad de cosas porque no entiendes. Y aquí en la historia de Jacob aprendemos que no debemos esperar que Dios nos dé duro para que lo conozcamos. Es tiempo de buscarlo ahora. Es tiempo de buscar al Señor, no mañana. Hoy es el tiempo de buscarlo. Si miramos aquí, ¿sabe cómo termina la historia con Esaú? Cuando se entera su hermano, que viene lógicamente, lo termina recibiendo con besos y abrazos, hermano. ¿Por qué, dice usted? ¿Por qué cambió tanto Esaú? Seguramente fue por los regalos que le mandó Jacob, por todo el dinero, la plata, el oro, las joyas. Por eso, tiene que haber cambiado. Dice, este hombre tiene plata. No, porque si hubiera sido por eso, lo asalta Esaú y le roba todo. Pero no, algo pasó allí, hermano. Por eso que hay que confiar en Dios. Cuando tú tienes un encuentro personal con Dios, puedes tener una piedra frente a ti, pero Dios la cambia y la transforma, porque Dios es el que tiene el poder para hacerlo. Aleluya. ¿Sabes tú que 15 segundos en la presencia de Dios puede cambiar lo que el hombre no pudo cambiar en 15 años? ¿O no? ¿Por qué digo 15 segundos? Porque algunos yo los he visto, Dios lo ha tocado en 15 segundos y cambiaron. 20 años, 15 años, 40 años, 50 años de una vida perdida, Dios la cambió en 15 segundos. Pero eso lo hace el encuentro con Dios. Ahora, quiero terminar. Si experimentas su poder, si experimentas el poder de Dios, todo será distinto en ti. Todo va a ser diferente en ti. Jacob, ese hombre, había experimentado el poder de Dios. Sus problemas, sus dificultades se solucionaron al instante. ¿Me estás oyendo lo que digo? Dios se encargó de todo. O sea, sus conflictos, sus luchas, sus dificultades, sus traumas, sus complejos, todo desapareció por completo. O sea, te estoy diciendo, iglesia,
tus respuestas están en la presencia de Dios. Todas tus respuestas están en la presencia de Dios. Cuando tú te encierras a buscar de la presencia de Dios, cuando tú golpeas las puertas de su gracia, Dios las abre y derrama bendición sobre tu vida. ¿Me estás oyendo? ¿Me estás entendiendo, iglesia? Ahora, la historia de estas 3 generaciones tiene un lindo final, aunque fueron muy escabrosas cada una de ellas. La escritura dice en San Juan capítulo 4 versículos 5 y 6: vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad de Jacob, y la heredad que Jacob dio a su hijo José. Y estaba allí, dice, el pozo de Jacob. ¿El pozo de quién era? Generaciones después, hermano. El pozo de Jacob. Qué bueno dejar una pauta, una herencia. ¿Qué le estás dejando a tu hijo? Bueno, un par de millones en el banco, una casa, un terreno dividido, fraccionado para que tengan de la vida. ¿Qué le estás dejando a tus hijos? Y dice que Jesús estuvo allí en el pozo de Jacob. Qué tremendo, hermano. Generaciones después, ahí está lo que marca la presencia de Dios, hermano. Lo que marca un encuentro con el Señor. El pozo que Jacob edificó en memoria de su encuentro de poder, como su abuelo y el mismo Jesús allí bebiendo de esa agua. Y le aclara a la mujer. ¿Con quién hablaba ahí? Con la mujer samaritana. Este es el pozo de nuestro padre Jacob. Y Jesús le dice inmediatamente: si tú supieras quién te pide agua. Este pozo no es para que lo veneres. Este pozo es para que lo imites. Esto no es para que le prendas velas, es para que lo imites, para que tú hagas tu propio pozo y dejes heredad de ese impacto de Dios. Y allí fue, en ese mismo pozo, hermano querido, donde la mujer se encontró con Cristo. Un encuentro poderoso, hasta el extremo que cuando esa mujer corrió hacia la ciudad a contarle: me he hallado con un profeta, con un hombre que me dijo toda la verdad, me conocía perfectamente. Eso es extraordinario. Qué tremendo es encontrarse con aquel que te conoce, con aquel que sabe tus debilidades y sabe lo que necesitas en tu vida. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor. Ahora, hay cosas que Dios va a hacer en un futuro en tu vida. Y hoy mismo hay una generación que está clamando por un genuino mover de Dios, y está clamando por la presencia sobrenatural de Dios. Ahora, yo no quiero conformarme. Yo no quiero conformarme, hermano, con ver el poder de Dios. ¿Tú te conformas con ver el poder de Dios? ¿No entiendes lo que digo? Es que ese es nuestro lenguaje. Eso es lo que hacemos. Yo vi el poder de Dios. Yo vi. ¿En quién lo viste? Allá. Yo quiero experimentar el poder de Dios. Yo no quiero conformarme a verlo. Mira, el Señor se derramó y uno mirando. ¿De qué sirve eso, hermano? Te vas a la casa y eso no te sostiene. Eso no te levanta. Eso no te anima. Eso no te da fuerza. Ese no te da ímpetu. No, hermano querido. Lo que te da ímpetu, fuerza, energía, poder, unción, es tener una experiencia personal. Todos los demás pueden estar muertos a tu lado, pero tú estás vivo, porque has experimentado al Dios vivo y poderoso, y sabes que Él es real. No es un cuento de hadas. Tú no te alejas de Él. Tú vibras con Él. Tú le buscas. Tú le alabas. Aleluya. ¿Quieres experimentar el poder de Dios en tu vida? Seguro que quieres experimentarlo. ¿Estás dispuesto a pagar el precio de eso, hermano?
¿Estás dispuesto a pagar el precio para experimentar el poder de Dios? ¿Estás dispuesto a amarlo? ¿Estás dispuesto a servirlo? ¿Estás dispuesto a ayunar, a orar, a obedecer y rendirte a Él? Porque el problema de la iglesia es ese. Todos queremos gloria de Dios, todos queremos ver la gloria de Dios, todos queremos que Dios se derrame, que salve almas, que haga milagros, que haga cosas extraordinarias, pero nadie quiere pagar el precio para que eso suceda. ¿Sabe? Dios quiere que en esta mañana todos salgamos con esta hambre. Con la decisión de pagar el precio. Con la decisión de buscarle como los primeros cristianos lo hicieron, como los primeros cristianos llegaron a hacerlo. Y vamos a tener que comprometernos, hermano, porque cuando ellos buscaban a Dios, Dios respondía con milagros. Te pregunto hoy, ¿por qué Dios no hace milagros? ¿Por qué Dios no hace milagros? ¿Por qué la iglesia hoy día no vibra con las cosas de Dios? ¿Por qué el fluir de Dios no está? ¿Por qué la presencia de Dios no se nota? Porque nadie le busca. Todos quieren algo de Dios. Estamos como el mendigo que estaba a la puerta del templo esperando monedas. Monedas. Eso es lo que tú quieres de Dios, monedas. Lo que quieres es que Dios te supla tu necesidad. Lo que quieres es que Dios te sane tu dolencia. Lo que quieres es que Dios te dé lo que necesitas para seguir viviendo y subsistiendo. Ese hombre estaba allí, no se esperaba encontrar con los que se encontró, que era Pedro y Juan. Pedro y Juan no tenían monedas. Ellos no vivían en el mundo como los demás. Tú ves a un mendigo, le das una moneda. Es un pordiosero, le das una moneda. Ves a una persona enferma, le das una moneda. A todos le das una moneda, porque ese es tu estilo de vida, o tu forma de ser, o tu forma de ver las cosas. Pero cuando tú tienes un encuentro personal con Dios, tú no buscas la moneda. Tú sacas de lo que tienes dentro. Y dices como Pedro y Juan: no tengo plata, no tengo oro, pero lo que tengo te doy en el nombre de Jesucristo. Levántate y camina. La iglesia necesita experimentar el poder de Dios en su vida. Pero para eso hay que pagar un precio, hermano. Entonces esta generación tiene que comenzar a buscar a Dios. Hoy día nos preguntamos por qué los jóvenes están como están, por qué los jóvenes vienen al mismo culto y lo único que pasan haciendo es jugar con sus celulares, conversar, juntarse como un choclo allí, todos juntos, amontonados, sin tener ninguna experiencia con Dios. Nos preguntamos, ¿qué podemos hacer? Separémoslos, aunque los separemos 1000 kilómetros. Si no tienen una experiencia con Dios, nunca cambiarán sus vidas. Nunca experimentarán realmente un cambio de vida en ellos. Si los adultos siguen viniendo de la misma manera como vienen, sin buscar a Dios, sin buscar la presencia de Dios, no servirá de nada reunirnos aquí. Cantaremos, gritaremos, saltaremos, brincaremos y haremos todo lo posible para crear un ambiente espiritual, pero eso no será real, porque al salir de aquí seguirás con tus problemas, seguirás con tus conflictos, seguirás siendo enfermo. Dios quiere darte un poder real y verdadero, pero eso se encuentra, hermano querido, en la oración, se encuentra en el ayuno, se encuentra en la consagración, se encuentra en pagar el precio por el Señor. Aleluya. Vamos a tener que clamarle a Dios y decirle: Señor, ven que te necesito. Tócame una vez más. Ven con tu poder, Señor. Ven y reina en mi vida.
Que se abran los cielos, Señor. Necesitamos un nuevo despertar en nuestro corazón. Un momento en la presencia de Dios nos ayuda en todas nuestras luchas. Un momento en la presencia de Dios. Todos tus problemas pasarían a segundo, tercero y cuarto plano con un momento en la presencia de Dios. La iglesia en general está muriendo. Hemos heredado una bendición que muchos pagaron un gran precio para entregárnosla. Y nosotros solamente hemos disfrutado de aquella bendición que ellos recibieron. Hemos hecho nuestra aquella bendición, pero no es nuestra. Dios se la dio a ellos. Dios quiere darnos algo a nosotros. Dios quiere entregarnos algo a nosotros. Pero la única manera es teniendo un encuentro real. No por lo que te cuenten, ni por lo que veas, sino por lo que experimentas en tu vida. Ministerio Pastor Hugo Alfonso Montesinos ha presentado el mensaje de Dios. Esperamos que Dios haya bendecido su vida.